Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, hoy surgió una respuesta gracias a un en vivo que hice esta mañana y ese en vivo un gran amigo preguntó algo y me gustaría hacerlo como que expandir, de hecho, esa información. Entonces, como cuando nos hablan de liberación y nos hablan de que liberamos 7 generaciones adelante y 7 generaciones atrás, entonces uno dice, pues, por lo menos en mi caso personal, sí me pregunté cómo es esa liberación 7 generaciones adelante y 7 generaciones atrás. Más ahora cuando te dicen rescátate a ti mismo. Y es una verdad hoy, para mí, hoy, que no se puede ayudar a nadie. No hay quien te ayude realmente porque no te pueden ayudar. Tú tienes que ayudarte y rescatarte a ti mismo. Solamente hay herramientas. Entonces yo te puedo brindar las herramientas para que tú las uses y para que salgas de donde quieras salir y para que te liberes. Em, entonces, ¿cómo sería ese hoy rescátate a ti mismo, pero liberar memorias? Por eso se llama liberación de memorias. Por eso hay una reprogramación celular que en el caso de Casa Kumara es una sesión de reprogramación celular. ¿Y cómo funciona esto? Toda la información de nuestro ADN existe en todas nuestras células. Tenemos 72.000 billones de células. Y en esas 72.000 billones de células está registrada toda la información de nuestras memorias. Todo está el registro de los olores, de los sabores, de las emociones y el pensamiento del linaje, o sea, de la familia. Está registrado la reacción ante la vida, la conexión con la vida o la no conexión con la vida. Está registrado esa parte de gen brillante oscuro, está registrado cómo ha sido, y recuerden que cuando hablamos de memorias hay una memoria, es algo que yo estoy viviendo en memoria del pasado, o sea, hay una memoria pasada que yo también tengo reprogramada de esa manera y mi responsabilidad es biodescodificarme o reprogramarme. Es mi responsabilidad para poder ser libre. Entonces, hoy me dicen, libérate, rescátate a ti mismo. Entonces, antes era, eh, en mi comprensión, estoy hablando de mi experiencia personal, que es de la única que puedo hablar, entonces antes era, bueno, estoy aquí al servicio para la ayuda a los demás. Era un principio de todas maneras, eran unos pasos. Ya luego viene la comprensión de rescátate a ti mismo y solo puedes rescatarte a ti mismo. Entonces empieza uno a soltar toda aquella creencia limitante de que yo podía ayudar a alguien o que podía rescatar a alguien porque es imposible. Cada uno se rescata, solo nosotros, los holísticos, los alternativos, estamos brindando herramientas, ¿sí? Para que el otro tome esas herramientas y él abra su propio camino a través de esas herramientas. Entonces, cuando hablamos de esa liberación, entonces cuando yo me rescato a mí mismo, cuando yo me libero a mí misma de esas memorias, estoy liberando las memorias de mis células. Estoy haciendo a mis células más libres. Para los que quieran ahondar en estos temas, ya saben que aquí en Casa Cumará se dictan clases online y hay un programa completísimo donde se explica todo el proceso, cómo es, y también se hace la reprogramación celular. Herramienta que, como te digo, tendrás que seguir usando. Te la puedes llevar para tu casa para que la sigas usando, ya que si bien la aprendes o la recuerdas a través de los que vamos un poquito más adelante en el camino, igual vas a tener que seguirla usando, porque con una vez que lo hagas no va a ser suficiente para la liberación de la cantidad de memorias que hay registradas en nuestras células. ¿Cómo se hace esos procesos de liberación? En este momento es la repetición de los ambientes, o sea, repites una y otra vez
una y otra vez las mismas circunstancias. Entonces, siempre he hablado de cualquier tema. Entonces, en el tema económico, en el tema de pareja, en el tema de X o Y o Z. Entonces, tú crees que cambias, ¿sí? En el laboral. Entonces, tú dices, bueno, aquí en este ambiente no pude estar, no me gustó, estuvo maluco. Pues cambio, pensando de manera infantil que el ambiente es lo que realmente tiene el problema, pero realmente el ambiente me está mostrando mi problema, el ambiente me está mostrando lo que yo debo liberar. Entonces, si tomo conciencia y me hago responsable de conocerme a mí mismo, volteo a mirarme, miro qué me molesta del ambiente, por qué no me gusta ese ambiente, qué me irrita o de qué estoy huyendo del ambiente, porque también huyo de los ambientes. Entonces, por ejemplo, hay personas que ven otras personas, por ejemplo, consumiendo licor y se creen superiores a ellas porque no toman licor, pero en realidad es mentira. Si estás huyendo o te afectó el ambiente, ¿en qué te afectó el ambiente? Te está tocando una herida. Los ambientes lo que hacen es meterte los dedos en la llaga. Entonces, si ya llegas a ese ambiente y ya no te molesta, lo mismo al contrario, ¿no? Si la persona no bebe y a ti te molesta el que no bebe, entonces, ¿por qué te molesta si a ti no te debería de molestar en absoluto el ambiente? Que allá es donde tenemos que lograr llegar, que es a la neutralidad, donde ya no me importa. Si ves allí en la esquina que hay dos personas que se están agarrando, pues tú miras desde allí, pero no te identificas ni con la una ni con la otra. Simplemente tú estás observando como un observador de un ambiente sin que afectes el ambiente y tal vez sí lo vas a afectar, pero de manera positiva porque tú estás en la neutralidad, no estás ni de aquí ni de aquí, ni de allí ni de allí. Entonces, así sucede también con las parejas, con la vida económica, con todo. Entonces, tú huyes de los ambientes, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que a medida que vas repitiendo, vas adquiriendo una habilidad más. Primero, se te van quitando los miedos. ¿Por qué? Porque lo que te daba miedo de la primera vez que hiciste eso, pues ya la tercera repetición no tienes el mismo miedo. Tendrás otro, pero no ese. Ya lo has superado. Segundo, es saber que llegaste hasta allí. Y si llegaste hasta allí es porque has hecho muchas repeticiones, pero ya llegaste aquí. Eso fue lo que te impulsó a llegar aquí. Reconócetelo. Eres merecedor de todo por el simple hecho de haber caminado. Segundo, tocas fondo. Por eso hay muchas personas que hasta que no tocamos fondo no logramos salir arriba. ¿Por qué? Porque hemos huido, entonces ya se pasó la de la huida, ya se pasó la de pensar que si cambiamos el ambiente, entonces es que eso va a producir algo en nosotros. Sí, la repetición, ¿sí? Entonces, obviamente sí cambiamos de ambiente, pero no huyendo del ambiente, porque si ya eres consciente, lo que haces es ir hacia ti, voltear hacia ti. Todo tiene que ver contigo, todo lo que sucede en los ambientes tiene que ver contigo y tendrás que ir adentro para poder lograr saber y ahí sí sea la transición de ese ambiente en su totalidad o ya vuelves al ambiente pero ya no te afecta en absoluto. Entonces, eso sucede, por ejemplo, también con los ambientes familiares. Acá todos son ejemplos, todos los ambientes son un ejemplo. Em, por ejemplo, al que no le gusta el campo, hay muchas personas que dicen, no, a mí no me gusta el campo. ¿Por qué no te gusta el campo? ¿Por qué no puedes estar en silencio? El campo por lo general nos lleva primero a una vibración más alta por el simple hecho de estar en contacto con la madre, ya nos lleva a una vibración más alta. Segundo, el silencio, ¿no? A veces hay silencio, en el campo se escucha un silencio absoluto. El tener que encontrarte contigo mismo, el salir de tu zona de confort, ¿sí? Si tienes muchas comodidades y de pronto vas a un lugar donde no tienes todas esas comodidades, la camita abullonadita como te gusta, las cobijas y la almohada acostumbrada, la música que te gusta oír, sino que hay un silencio absoluto. Entonces, simplemente, pues sales de la zona de confort y te empiezas a preguntar el para qué este ambiente no me gusta. ¿Por qué huyo de este ambiente? ¿Por qué me quiero ir de este lugar? Por lo general, cuando vamos al campo, y lo digo por la experiencia personal, a mí siempre me ha gustado porque he sido muy buena para estar adentro. El tema mío ha sido estar afuera, ese ha sido mi gran aprendizaje. Pero la mayoría de las personas temen a estar consigo mismas, temen a escucharse a sí mismas, temen a escuchar esa voz que muchas veces no te habla lo más bonito, no te dice lo más bonito. En mi caso personal tuve que vivir la dualidad en todo su esplendor desde muy chica, es escuchar completamente a esa oscuridad y a esa sombra
era escucharla en plenitud, o sea, saber que había una parte oscura, bastante oscura, y dejar de temerle porque tenía que escucharla y convivir con ella sin dejarme arrastrar ni alimentarla. Y eso fue una lucha grande la mayor parte de mi vida. Luego fue de cuando la vi, cuando la enfrenté, cuando no tuve miedo de decirle, ven, entra y vamos a ver qué hacemos. Entonces fue el empezar a hacer que se desvaneciera. Cuando la ves y cuando dejas de temerle, se va desvaneciendo. Y fue cuando ya trascendí una etapa de ese nivel mental, emocional en la que me llevaba tanta dualidad, pero fue supremamente marcada y reconocida esa dualidad. Entonces, cuando hacemos todos esos procesos y muchos más que se van abriendo, porque esto tú abres aquí un campo y se va abriendo y se va abriendo y se va abriendo, lo que dice por ahí, que dice nuestra gran madre laica es, si no te da infinito, ahí no es. O sea, si tú estás pensando con un límite, entonces la sanación es un límite, llego a la meta y la liberación es un límite. No, porque nosotros somos universo y el universo es infinito. Entonces, si no nos da infinito el perdón, si no nos da infinito el amor, si no nos da infinito la liberación, estamos mente cerrada. Por acá tengo. Hay que tener la mente abierta. Y siempre abierta es para poder recibir y recibir y recibir cada vez más universo, cada vez más Padre dentro de nosotros. Entonces, cuando yo logro liberar todas estas memorias, queda registrado en mi ADN la reprogramación celular que estoy haciendo y la liberación de memorias que estoy haciendo. A mis hijos o a mis padres o a mis familiares, ¿sí? Tener la misma, eh, los mismos códigos genéticos, que si hablamos ya de una filiación, cuando llegamos a ese punto de ser hermanos entre todos y comprender que no hay hijos, no hay padres, no hay abuelos, no hay nietos, no hay amigos, no, todos los seres humanos somos hermanos, ¿sí? Comprendemos que toda la humanidad se ve beneficiada de aquel que libera memorias. Obviamente, nuestra familia, lo que llamamos familia o nuestros seres más cercanos, padres, hijos, nietos, el bisabuelo, todo esto entonces dirá, ¿y para qué? ¿Y por qué voy a liberar? Que esa fue una de las preguntas que me hice primero. ¿Para qué libero a personas que no están físicamente aquí? Recuerda que ellos no se han ido, que ellos están en otras dimensiones y que están muy presentes y que están en tu información del ADN, que están en tus memorias celulares. Entonces, cuando yo me estoy liberando a los que creen en la reencarnación, que ya sabemos que esta es nuestra última reencarnación porque se nos acabó el recreo como niños, en ese momento en que existía la reencarnación, en ese momento, pues obviamente, los que estamos aquí sabemos que ya hemos venido muchísimas veces atrás. Luego, si yo hoy libero memoria, ¿quién será el beneficiado de liberar memoria? Yo mismo, más adelante. Y yendo todavía más en la profundidad del infinito por infinito y del Hijo unigénito que hablan, es uno solo. Entonces, cuando yo realmente comprendo que todos mis hermanos humanos son uno solo conmigo, y yo con ellos, cuando yo libero memorias, estoy liberándome a mí mismo. Cuando otro libera memorias, está liberándome a mí. Y es cuando entramos en la gratitud infinita de aquel que es valiente y decide que sea lo que sea, él va a hacer sus procesos de liberación. Así sucede la liberación a nivel ADN para volver al Adán. El ADN viene de Adán, y simplemente nos fue quitada una A y nosotros somos los elegidos, no elegidos por nadie, vuelvo y repito, nosotros nos elegimos para recuperar el hombre primordial, o sea, el hombre creacional que realmente nosotros somos, el unigénito de Dios, y poder realmente tener nuestras cadenas del ADN completas y la célula divina completamente encendida y cristalizada.
Entonces, a eso es a lo que le llaman la segunda venida del Cristo o el Cristo interno. A eso fue que vino Jesús. Jesús hizo ese recorrido, hizo toda la tarea, él dejó cristalizado, él se veía brillante, como nos veremos algunos brillar en cristal, y biológicamente sucederá esta transformación también. Y simplemente dejó el camino, dejó el manual para que a su segunda venida, que no es él el que va a llegar realmente, si lo están esperando, bájense de esa nube, sino que va a ser el elegido, el que se elija a sí mismo como hijo de Dios y se cristalice en el Cristo interno. Un abrazo para todos y recuerda que tu liberación libera a la humanidad entera.